calentamiento de los jóvenes, Abril, Nati, Ariel, bienvenidos. Estamos con unos temitas de internet, espero que funcione todo perfecto. Norma, bendiciones. Tremenda canción, de lo nuevo, de lo nuevo que se viene, ya casi listo, ya le vamos a preguntar al pastor Fabián ahí en unos minutos. Nada más, saludamos a Inés, saludamos a Nicole, saludamos a Brenda, a todos los que se están conectando, sí, a Eva, Camila, ahí, ¿quién más? Hoy tenemos un live hermoso, tremendo, con el pastor Fabián Liendo, vocalista de Kiosco. Cecilia Ríos también, hola, bienvenidos a todos. Sí, yo creo que estuvieron viendo en las historias. Hola Mariana, Marianita, Fabián Guest también ahí conectado. Sí, el pastor, sí, Avirocio García. Me la complican con los nombres. Muy bien, pero yo les decía, sí, primero que compartan ahí, pulsen el avioncito de papel, vamos a compartir el live. Me está molestando mucho la luz de arriba. A ver si voy a poner así. Creo que ahí está. No, la luz de arriba. A ver. No sé qué dicen ustedes, pero a mí me molesta un poquito. A ver si ahí estoy un poquito mejor. Ahí está. Bah, igual molesta. Si la apago va a ser mucho, ¿no? Caravaggio Ruti, saludos y bendiciones. Gracias por estar ahí conectados. Sí, Mary y Johan, nuestros amigos desde Colombia, y aprovecho que ahí entraron Mary y Johan para comentarles, sí, que hubo una reprogramación en los lives que se vienen, sí, hemos llegado a un acuerdo, sí, y hemos reprogramado, sí, tuvimos nosotros, sí, Cielos Abiertos y yo específicamente, un contratiempo con el live, pero bueno, hemos charlado y hemos reprogramado para la semana que viene, y también sirve porque los chicos están preparando un especial de adoración, así que van a venir la semana que viene con tremenda información, ¿sí? Y con novedades de ese especial, y obviamente vamos a tener un live hermoso, ¿sí? Saludamos a Georgina, a Gaby, a Chilari desde Chile, ¿sí? Así que todos ahí conectados. Hoy tenemos a Fabián con nosotros, que va a estar en unos minutitos nada más, ¿sí? Y saludamos a Iris, ahí desde Colombia, y en esta reprogramación, ¿sí? Voy a bajar un poquito la música, ya la mayoría de los que siguen a Kiosco conocen el tema, ¿sí? En esta reprogramación que estamos haciendo, ¿sí? Se hizo un espacio el día de mañana, jueves, ¿sí? Y ya lo tenemos ocupado, ¿sí? Porque mañana va a estar con nosotros Daniela Galeano por segunda vez en un live con nosotros, esta vez presentando su nuevo tema Ancla, y vamos a estar compartiendo con ella un hermoso live, toda la información de lo nuevo, ¿sí? De este tema nuevo con Daniela Araujo también, y bueno, y todo lo que se viene, todo lo que se está programando también, porque en esta cuarentena muchos de los artistas cristianos están aprovechando a escribir mucho, a grabar mucho y bueno, y hacer todo lo que se puede hacer dentro de casa. Sí, saludamos a los que van llegando ahí, a JC Daza 1988, me parece que le delata la edad ese número ahí en el nombre. Rocío Belén, bienvenida. Entonces, a ver, yo les dije ya, hoy está el pastor Fabián, mañana tenemos a Daniela Galeano, y la semana que viene ya lo vieron publicado, porque en la reprogramación ya tenemos ahí el flyer compartido. Vamos a tener a Mary y Johan el día martes, ¿sí? Y seguimos programando, hay cosas lindas que se vienen, ¿sí? Así que todos ahí súper prendidos y conectados a estos lives de cielos.abiertos.90.1. De paso, aprovecho a invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, ¿sí? Al canal de YouTube que nosotros tenemos, ¿sí? Y ahí bajamos la música ya, porque ahí vimos entrar a nuestro invitado del día de hoy, y después les cuento cualquier cosa, algunas cositas más, ¿sí? Pero hoy vamos a aprovechar el tiempo a full y ya le vamos a dar el espacio. Acá vamos a pulsar la conexión, vamos a ver. Iniciando la conexión ahí con el pastor Fabián. Esperando, dice, y seguramente ya estamos ahí. Pastor, buenas noches. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas noches, bendiciones, pastor, qué alegría. Igualmente, a mí también.
Amén. Lo veo ahí en su posición de live, de tantos live que lo vimos en el mismo Sí, lugar ahí en y mi parece que pieza, estuviera viendo en mi otro. escritorio, sí. Eh, qué bueno, qué bendición. Sabe que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de compartir con usted y sabemos de las actividades y el tiempo, ¿no? Y todo. A pesar de la pandemia, parece que se multiplican las actividades. Sí, bueno, hubo todo un rediseño, ¿no? de poder entender la comunicación. Dicen que el mundo avanzó 15 años en esta pandemia en el uso de la tecnología. Así que la iglesia también tuvo que entender que este es un medio que no sustituye el vínculo, la relación fraterna de contacto, pero que es un elemento sustancial en los tiempos que estamos viviendo. Así que hubo un enorme rediseño y bueno, todos entendiendo cómo asistir a la iglesia y cómo predicar el evangelio, aunque no podamos estar en la calle, ¿no es cierto? Amén. Sí, pasó, o sea, yo tuve la sensación de que apenas empezó la pandemia, uno, al menos a mí que me toca estar en las redes sociales por el tema de la emisora de radio y eso, como que veía pocos lives, ¿sí? Las primeras semanas había poquito, algunos se animaban y de repente es un boom donde pastores, ministerios tienen 4, 5, 6 lives por día y por eso decía, se multiplica el trabajo, se multiplica la tarea, se multiplican los horarios. Si uno antes decía arrancábamos temprano y terminábamos de noche, ahora arrancamos más temprano y terminamos más de madrugada. Totalmente, así es impresionante la actividad. Yo me levanto muy temprano y me acuesto 1, 2 o a veces 3 de la mañana. Es bien fuerte la actividad. Sí, sí, lo entiendo porque si bien yo no soy tan solicitado, con las actividades pasa lo mismo. Uno no se da cuenta y en cuanto empezó a hacer una cosa y otra son las 2, 3 de la mañana y al otro día 6, 6 y media, 7 según la actividad, Mm. arriba tempranito. Yo le comento a modo informativo nada más, yo soy ferretero hace 20 años y soy esencial. Según el gobierno soy esencial, así que para mí no hubo cuarentena, no hubo nada. Y estamos así, estamos laburando a full. Y hoy cuando charlaba hoy a la mañana con usted que me decía, yo estoy haciendo algunas cositas en casa, remodelación, digo, tendríamos que haber charlado antes de esto. Le daba alguna información útil por ahí. Pero qué bueno, Seguro, qué bueno. seguro, seguro. Bueno, la ferretería es el lugar que te salva de todas las situaciones que te van apareciendo inmediatas. Ese tornillo, ese tapón, bueno, todas esas cosas que aparecen y que nos hacen ver Totalmente. que Usted sabe que cuando empezó la cuarentena y el presidente en ese primer discurso dijo, bueno, van a estar abiertas las ferreterías, que creo que fue lo primero que nombró. sí, Yo estaba mirando la tele y dije, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. soy Y, esencial. y realmente, bueno, al final no estamos acá para hablar de mí, ¿no? Pero atendemos, hay cola todo el día, atendemos más de 200 personas por día. Parece que la gente fuera de vacaciones a la ferretería, porque viene toda la familia, una inconsciencia total, que están paseando. Pero bueno, nada, era a modo de anécdota nada más. Pastor, le digo, es una bendición contar con usted. Hoy estamos en este live porque la motivación de estos lives, como le decía, de este tiempo de compartir es conocer un poco el testimonio de los invitados, que puedan compartirlo con la gente. Siempre hay alguien del otro lado que no lo conoce tanto, hay muchos que lo conocen muchísimo. Es más, yo sé que le tengo que mandar, mire, hoy me escribieron y le tengo que mandar saludo de Claudio Pía, ¿sí? Oh, me dijo, me dijo, por favor, mandale saludo y decirle que lo extraño, me dijo, ¿sí? sí, Eh, un amigo, buen amigo. bueno, y hay muchos ahí que van a estar seguramente escribiéndole y mandándole saludos, pero la idea es compartir un poquito, que la gente, algunos lo conozcan más, conocer un poco, yo sé que lo debe haber repetido cientos de veces, en más de 20 años de trayectoria con la banda, cientos de veces habrá hablado de su testimonio, pero bueno, aunque sea lo que nos quiera contar de cómo comienza su caminar con el Señor, ¿no? Cómo comienza su encuentro con el Señor, cómo surge la banda, lo que usted quiera compartirnos, yo sé que para el que está del otro lado, el que lo sabe lo va a refrescar y el que no lo sabe se va a estar enterando. Mm.
Bueno, el conocimiento de la persona de Dios es una dinámica, entonces siempre que uno toma decisiones en un principio, tiene una parte de la verdad, solamente una parte de la verdad. Aunque Cristo viene completo a nuestra vida, el conocimiento de esa persona que nos fue concedida, que está en nosotros, eh, nos introduce Dios en un proceso de conocimiento que nos va revelando la persona de Cristo. Cuando Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome la cruz, sígame, estaba diciendo, cada día hay que tomar la cruz. Cada día es abandonarlo todo y elegirlo a Él como el tesoro por el cual vale la pena perderlo todo. Entonces, esta actitud permanente de abandonarlo todo, de un éxodo permanente hacia Dios, nos permite conocerle, ¿no? Mientras tanto, el hombre que conoce muy poco de Dios tiene mucho de imaginación. Por eso Dios es un Dios desinstalador, ¿no es cierto? Es un Dios que necesita desinstalar todo lo que fue instalado por la imaginación humana, por el orgullo humano, para poner verdad. Cada vez que Dios pone verdad, tiene que desinstalar, ¿no? Y bueno, cuando nosotros iniciamos, eh, teníamos muchas ideas propias, ¿cierto? Con el profundo deseo de conocer a Dios cada día más y de perder todo, arder, como decíamos nosotros, arder para Cristo en ese tiempo. Eh, Había mucha mezcla, una mixtura de lo que nosotros queríamos con lo que Dios quería. Éramos chicos y a medida que fue pasando el tiempo y fuimos conociendo su persona, su corazón y lo que él esperaba de nosotros, todo se fue redireccionando, ¿no? Y fue tomando otro sentido, otro contenido, ¿no? Eh, Así que recuerdo el día que Dios me dijo a mí, yo no llamo a nadie a ser músico. Yo no te llamé a ser músico, ¿no es cierto? Vos fuiste llamado para expresar mi gloria. Amén. Y que la gente reconozca a mi Hijo Jesús en vos, ¿no? Cristo se ha dado a conocer a través nuestro. Y entonces nos dimos cuenta que necesitábamos nosotros entender cuál era el tesoro. Y que Dios era nuestro tesoro. O sea, nosotros somos instrumentos en las manos del Maestro, pero la obra la hace Él, es el que añade cada día el que ha de ser salvo. Y más vale que la obra la haga Él, porque si no en vano trabajan todos los edificadores. Y entonces fue un camino de renunciamiento de manera permanente, de poner la otra mejilla, de amar al que no lo merece, de perdonar al que no merece ser perdonado, y de gozarnos en ese Cristo que murió por nuestros enemigos, que murió injustamente por el inocente, por el culpable siendo el inocente, ¿no es cierto? Y bueno, nos fue llevando, creo, de esa manera hasta llegar a lo que para mí fue una bisagra enorme en nuestra carrera, que fue el disco Invisibles. Y yo sabía que no íbamos a volver a ser los mismos, ni en el ministerio, ni como personas. Y así fue como ocurrió. Así fue como ocurrió. Vino el libro, vinieron, bueno, las giras, las jornadas, los viajes para comunicar este evangelio, y sabíamos que el mensaje invisible iba a ser mucho más importante que la banda, que el ministerio, y así ocurrió, así ocurrió. Y hoy estamos en un proceso, en un disco nuevo que se llama Real, que tiene un enorme contenido que nos emociona, ¿no? Pero así arrancamos, como chicos, adolescentes, digamos, con la idea de decir, queremos ir en busca de la oveja que nadie va a buscar, ¿cierto? Esa era la historia, saber que habían ovejas que estaban en lugares que nunca iban a pisar un edificio, un lugar, un culto religioso, y tuvimos en ese momento mayor carga por la oveja extraviada, perdida, que por obtener un lugar de reconocimiento en un grupo religioso. Y Amén. eso fue lo que nos conmovió, tal vez que
entramos a la iglesia por el techo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque era muy difícil poner una bomba en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una verdad que rompa las estructuras, siendo una banda de rock y yo un cantante, digamos, de una banda de rock. Sin Claro. embargo, Dios utilizó la vida, el testimonio, para llevarnos a todos los ámbitos en el que se propuso introducirnos y glorificarse. Así que creo que Osco ha sido un viaje enorme, lo sigue siendo, maravilloso, maravilloso, lleno de vida, de testimonio, de gratitudes. Ha sido maravilloso. Podría ser 10 libros lo que hemos vivido, ¿no? Sí, sí. Sabe que recién, no me quiero, me contó muchas cosas y no me quiero perder de algunos detalles. Y usted nombraba o dijo la frase de que el Señor desinstala cosas, ¿sí? Cuando enseña cosas, desinstala cosas. Mm. Usted como joven, cuando arrancó a servir al Señor, ¿no? Yo he escuchado que usted cuando era adolescente como que tuvo ese encuentro para comenzar a servir al Señor y uno conocía, porque yo he escuchado que usted ya venía de familia cristiana, ya conocía lo que le habían instalado, ¿sí? Vamos a poner así, lo que le habían instalado. Tal cual. En ese conocimiento el Señor fue desinstalando e instalando cosas nuevas. Usted, me surge esta pregunta, ¿no? ¿Ve mucha enseñanza fuera de lo que realmente el Señor quiere? Mucha enseñanza que viene antigua, de la iglesia de años, errónea, equivocada o muy estructurada, y que el Señor en este tiempo está cambiando eso en los jóvenes, en los pastores, en la forma de predicar, en la forma de llevar la palabra. ¿Usted lo nota, lo ve puntualmente en algunas cosas, si me quiere comentar? Bueno, es una pregunta muy importante la que vos hacés y conlleva un gran peligro digamos, en la manera de actuar de manera reactiva, porque Dios ama a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Uno no tiene que tener una actitud reactiva frente a los problemas, sino nosotros somos piedras vivas y somos, digamos, o sea, piedras de edificación para que construya la iglesia, ¿no es cierto? Y entonces uno tiene que amar la iglesia porque es nuestra familia, son nuestros hermanos, es el pueblo de Dios, es familia, ¿no es cierto? Eh, pero Pablo hace una salvedad prioritaria cuando habla de los hermanos de Berea, ¿no? Y él dice, y los toma como referencia, honrándolos por ser hermanos que recibían todo lo que los apóstoles le comunicaban, pero lo verificaban con las escrituras. Y entonces dice, tomen el ejemplo de los hermanos de Berea, porque ellos todo lo que le comunicamos lo corroboran con las escrituras, ¿no? Amén. Entonces yo bendigo la iglesia y todo lo que Dios da, lo da a cada uno, a cada hermano para edificación de la iglesia. Dios no le habla al pastor, Dios le habla a su hijo, le habla al cuerpo, le habla a cada oveja para edificación. Por eso los pastores tienen que estar atentos, porque Dios no le habla a él, le habla al cuerpo, le habla a su hijo, a Cristo le habla, que es, ¿no es cierto?, que es la iglesia, es su cuerpo. Entonces uno es una voz, el pastor es una voz administradora de lo que Dios está hablando, porque tiene un don, o sea, un don que no le pertenece, sino que ha sido otorgado, es pura gracia, ¿no es cierto? Es un regalo de parte de Dios para entender y administrar lo que Dios le habla al cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ser algo precioso y algo amado por nosotros. Yo digo que a veces uno, cuando actúa de una manera reactiva, puede tirar al bebé junto con los pañales. No, no, no. O sea, hay que tirar los pañales. El bebé sirve, digamos, está bien. Y entonces no hay que enojarse con los errores. Hay que tener una mirada de compasión, como Jesús cuando nos miró en el monte y tuvo compasión de nosotros porque nos vio como ovejas sin pastor, ¿verdad? O sea, y bueno, esa mirada de misericordia y de piedad tenemos que tener entre todos nosotros,
para poder edificarnos los unos al otro en el amor de Dios, en la justicia de Dios, y que Dios logre lo que Él se propuso con nosotros. Amén. Eh, con respecto a este llamado, ¿no? Que usted habla de los pastores, ¿cómo fue su llamado al pastorado? ¿Sí? ¿En qué edad? ¿Ya era músico? ¿Ya estaba la banda armada? ¿El Señor se lo había revelado antes? ¿Cómo fue? Porque ayer pude entrar un poquito en el live con Leo Rossi y me sorprendió que usted decía, yo manejo 3 agendas, ¿sí? Mm. Una, una de la banda, una del pastorado, una creo que era Del de los teatro, estudios. sí, sí. Y bueno, toda esa actividad son como ministerios independientes que van a una sola persona, ¿sí? Y bueno, ¿cómo fue ese comenzar? ¿Cómo el Señor lo llamó? Yo escuché que usted tiene una iglesia, o pastorea una iglesia con mucha juventud, ¿sí? Lo atribuye a la banda, lo atribuye a la forma de predicar, lo atribuye a la gracia del Señor. ¿Cómo viene la mano con eso? Bueno, es algo que no se puede manejar, ¿no? Porque es Dios quien edifica la iglesia y quien añade cada día. Lo que uno hace solamente es colaborar en lo único que puede colaborar, que es muriendo, para que Dios haga la obra en nosotros y a través nuestro, ¿no es cierto? Amén. Eso es haciendo no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Eh, pero yendo a tu pregunta, ¿cómo había iniciado tu pregunta? ¿Cómo había Eh, iniciado el llamado pastoral? el ¿En, llamado en qué pastoral. momento lo haga? ¿Lo encuentra o el Señor se lo revela o cómo fue? Bueno, yo soy pastor hace 11 años. Eh, yo siempre dije que jamás iba a ser pastor. Era algo, sobre todo nosotros cuando teníamos mucha influencia en el mundo secular, la investidura era muy mal vista, o sea, está muy devaluada la imagen del pastor en el mundo, y entonces no, no colaboraba con la idea de comunicar alguien que no tiene un interés personal sobre algo que se siente como una propiedad. Recién vos dijiste su iglesia, pero no, Claro, la sí, iglesia un modismo es. es un modismo y yo sé que vos lo entendés, Sí, sí, pero vos vas a encontrar a la gente que dice esta mañana pasé por la iglesia y sabe que la iglesia no es el edificio, claro. ¿verdad? Pero cuando el Señor dice que Dios nos revela lo concedido por medio de su Espíritu y lo concedido de su propio Hijo y en Él todas las cosas, dice lo cual también hablamos. O sea que cuando a mí se me revela lo concedido, la persona de Cristo, y todo lo que hay en Él, que es el todo en todos, modifica mi manera de hablar. Por eso yo siempre digo que las palabras no son inocentes, crean conceptos y necesitamos aprender a hablar para no seguir transfiriendo los mismos problemas a las futuras generaciones. Amén. Pero hace 11 años, hace 13 años, la congregación en la que yo estaba asistiendo me dice, la gente quiere tu reconocimiento. Y yo dije, no. Y bueno, pasaron 2 años y otra vez la gente quiere tu reconocimiento y bueno, eh, volvieron a hablar conmigo y yo en ese momento dije, no, el pastor que estaba en ese momento me dijo, mirá Fabián, no se trata de lo que vos quieras, sino de lo que vos quieres. Y yo dije, no, es que yo ya lo sé, no hace falta que me lo recuerde. Me dijo, bueno, orá con tu esposa, por favor. Silvana, mi esposa, tampoco le gustaba mucho la idea y entonces nos pusimos a orar. Esa semana yo me fui a Córdoba, había 3.000 jóvenes, estaba predicando un muchacho mexicano, se baja del púlpito en medio de la prédica y se viene hacia mí. Yo ya sabía lo que iba a decir y él me dice, Fabián, estoy predicando y el Señor me habla todo el tiempo de vos y él me dice que te levantan como pastor. Amén. A la semana nosotros volvemos y festejábamos los 15 años de Kiosco. Y cuando yo miro en la previa al concierto, lo veo a Junior Zapata, no sé si lo conoces, un hermano comunicador guatemalteco muy querido, muy amado, un gran amigo.
Y yo digo, está Junior. Y entonces nosotros tomamos la cena del Señor antes de salir al concierto, oramos, Amén. y, y él participó. Y cuando estamos participando nos abrazamos y él me dijo, necesito decirte algo. Yo no vine a la Argentina para ver el concierto, aunque para mí es una alegría estar acá. Yo vine porque hace 2 meses que el Señor no me deja dormir diciéndome todos los días, tomate un avión y anda a decirle a Fabián que yo lo levanto como pastor. Tremendo. Bueno, y así recibí en 15 días 5 palabras y yo ya quedé temblando y hablé con mi esposa, le dije, mira, tengo temor, no se trata de nosotros, no voy a entrar en conflicto con mi tesoro, que es, yo no estoy consagrado ni siquiera a la vida cristiana, sino a su voluntad, así que el día de nuestro reconocimiento probablemente yo haya sido el pastor más triste de la historia, algo de lo que me avergüenzo, ¿verdad? Pero yo estuve todo el tiempo durante el encuentro que fui reconocido como pastor, pidiéndole perdón al Señor por no tener en ese momento la alegría y el gozo, esa gratitud que debería tener, ¿no? Y a los pocos días hubo algo que ocurrió dentro de mí, de mi esposa, y entró un viento del Espíritu en la congregación, fue algo tremendo, tremendo, o sea, Dios se propuso, nosotros en este momento estamos viviendo un momento, la iglesia está en un momento increíble, Amén. realmente, pero entendiendo que el evangelio es global, o sea, yo nunca tuve un objetivo local de iglesia, nunca, desde que conozco al Señor, o sea, mi vida ha sido completamente transversal, cada vez que hablo de la iglesia hablo de la esposa de Cristo, no hablo de la iglesia local. De hecho, yo nunca digo dónde yo estoy pastoreando, porque el evangelio es global. O sea, es para que todos sean salvos. Y yo les digo todo el tiempo a los jóvenes y a todos los hermanos de la congregación, es que el propósito es exportar hermanos al mundo. Amén. Exportar personas que expresen la gran comisión, la misión de predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿no es cierto? Es un tiempo de capacitación para salir, porque nuestro verdadero trabajo está fuera, no está en el edificio. Amén. Amén. No, no importa el nombre de la iglesia, no importa el edificio, el mensaje es el mismo en todos lados, el que hay que dar, que es el de Cristo, y está hermoso, hermoso que lo pueda expresar de esa manera y que la gente lo pueda entender, ¿no? Porque hay veces que se ven, hay veces, no sé si está bien dicho, pero que hay, no sé, en la misma ciudad, como Resquemores, una iglesia y otra, y parece que fuera competencia, y este es mío, y este es tuyo, y se va de la iglesia porque aquel pastor no le dijo lo que quería escuchar, y bueno, y entender de que estamos todos con un mismo objetivo, que es llevar el evangelio y arrebatar esas almas del infierno, ¿no? Yo siempre digo, Quitárselas al diablo. una de las premisas de cuando el Señor me habló a mí fue que le teníamos que devolver la iglesia, ¿no es cierto? Fue algo que lo cual yo repetí mucho. Hay un sentido de propiedad, la iglesia está sembrada, cada uno agarró su propio terrenito, su propia propiedad, la hizo a su manera, como le parece, como entiende, como interpreta, como le gusta. Nos tenemos que arrepentir. La iglesia de Dios solo puede ser hecha y construida, como Dios dice, por Él, porque es de Él. Las ovejas son de Dios. Amén. No, digo, a veces hablaba con pastores amigos y estaban preocupados y a veces enojados porque le ponían una congregación cerca y con el temor de que le roben las ovejas. Digo, ¿cómo te pueden robar algo que no es tuyo? Pero a veces eso parece algo genuino, ese celo por la oveja, ¿verdad? Pero está mal entendido, está mal entendido. Las ovejas son de Dios, los pastores son ovejas. Amén. Ejercen una función que es
fue dada por un don, pero las ovejas no es del pastor hombre, es del pastor, es de Cristo, son de Cristo, las ovejas son de Cristo. Por eso la labor pastoral es conducirlas al verdadero pastor, que es el Señor. Eso es fundamental, porque si no, la oveja se hace dependiente de un pastor terrenal y nunca va a Dios, ¿no es cierto? Y le robamos lo único, hermoso, maravilloso, indescriptible, que es Dios mismo. Amén. Amén. Es muy claro lo que dice, pastor, porque se ve y se palpa, ¿no? Eso que estaba diciendo, lo mismo que usted dice, o comentaba, que pastores se ponían mal por esas situaciones y se ve. Realmente es visible, entonces que se pueda entender y se pueda conformar una unidad con un mismo mensaje y con un mismo objetivo es lo más saludable. Y creo que se está dando mucho ahora en estas entrevistas, en este tiempo, en estos lives. Tal vez sea por el mensaje que hay que dar de parte del Señor, ¿no? Porque hay mucha gente que está con angustia, que está con temor, que hoy necesita una palabra de aliento, necesita conocer ese amor del Señor, necesita confiar en el Señor y poder experimentar lo que nosotros como hijos de Dios estamos experimentando, confiando y viendo la mano poderosa del Señor en un montón de aspectos. ¿Sí? Y aprovechando esto, ¿sí? De esta situación que nos toca vivir, usted, ¿cómo está viendo el tema de la pandemia? ¿En qué influye positivamente, aunque ya me estuvo comentando varias cositas, y en qué está influyendo negativamente? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende, se entiende. Para mí las crisis son los momentos más preciados, ¿no es cierto? Es el momento. Yo una vez escuché a Teresa Calcuta decir que el dolor era el beso de Dios. Y yo dije, ¿cómo funciona eso? Y a medida que fue pasando el tiempo, Dios me lo mostró, Señor. La crisis es el momento en que Él toma la decisión de modelarte. Amén. Y por eso cuando uno ve la escritura, ve que Dios siempre, siempre utilizó las circunstancias y las tribulaciones justamente para cumplir su propósito en nosotros, que es modelar la imagen de su Hijo en nosotros, que es todo lo que le glorifica, ¿no es cierto? Entonces, por eso Pablo, que tenía la mente de Cristo y que entendía la mente apostólica, se le habían revelado cosas extraordinarias, eternas, que hoy solamente un mínimo sector de la iglesia puede ver. Él decía, me gozo en las tribulaciones, me gozo en lo que padezco por ustedes, me gozo, y otra vez digo, regocíjense en el Señor, en las tribulaciones. O sea, no tenía una mente eventual. Nada de lo que le ocurría a él tenía que ver con las circunstancias que le pasaban, no gobernaban su plenitud, ¿no es cierto? Y cuando los hermanos estaban preocupados por él, porque decían que el Espíritu Santo les avisaba que donde iban a entrar en esa ciudad, lo iban a apresar, y si lo apresaban no sabían qué iba a venir, si la cárcel, la tortura, la muerte, tal vez el exilio. Y le decían, Pablo, no entres. Se acerca a ellos y le dicen, ¿saben qué? Me entristecen, realmente me entristecen. Cuando el Señor me llamó, envió un hombre llamado Ananías y me dijo que el Señor había dicho que Él me iba a enseñar cuánto era necesario padecer por mi nombre. Amén. Y Él les dijo, miren, este es mi privilegio, o sea, no me roben mi privilegio es padecer, ser participante de las aflicciones de Cristo en la carne. Esta es la honra que yo vivo y abrazo con gratitud, con gozo, poniendo gozo delante de mí como lo hizo Jesús, ¿no es cierto? Y le dijo, cuando Dios te avisa, no es para que te rajes, es para que te prepares, porque este es nuestro privilegio, ¿no es cierto? Entonces,
si vos tuvieras un hijo enfermo o amenazado por la muerte, ¿dónde estarías vos? ¿En una playa, disfrutando del mar? No, yo estaría pegado a mi hijo, sin Totalmente. ninguna duda. Cuando nosotros padecemos por amor de su santo nombre, es el momento en el que Dios, más cercano, más atento, donde su aliento trata la vida, nos modela. Y una crisis como esta que permite que uno pueda entender si tu fe era fe o si creías que creías, si tu castillo se vino abajo porque estaba sentado sobre la arena o porque era un castillo de cartas de naipes y es necesario que Dios lo derribe cuanto antes hasta que te des cuenta que tenés que estar sobre la roca, Claro. limpiar toda esa autoconfianza enferma, diabólica, carnal, para convertirte en un hijo de Dios pequeño, humilde, quebrantado, para ser útil en las manos de Dios y que Dios te pueda usar siempre sin necesidad de preguntarte previamente si estás de acuerdo. Así que yo me acuerdo que una vez Watchman Nee tomó una galletita, la partió, la volvió a armar y dijo, ven, parece lo mismo, pero ya nunca va a ser lo mismo. Ahora va a ceder ante el más mínimo toque. Entonces cuando Dios te quebranta, te convierte en alguien que nunca más vuelve a ser la misma persona. Ahora ante cualquier toque de Dios, vos respondés. El temor de Dios se instala en tu vida y es el principio de la sabiduría, ¿no es cierto? Es lo que te permite tomar decisiones que no sean otra cosa que lo que Dios espera. Amén, amén. Me encanta todo lo que comparte porque, bueno, hay muchos jóvenes del otro lado escuchando y otros que no son tan jóvenes, pero me gusta por el hecho de que estamos en estos tiempos donde tenemos que entender, ¿sí? Que el Señor está con los brazos abiertos continuamente, esperándonos. Y cuando parece que todo está bien, confiamos en nuestras fuerzas, en la juventud y confiamos en otras cosas y buscamos otras cosas, pero cuando el zapatito aprieta, siempre está papá, mamá, y en este caso está el Señor esperándonos con los brazos abiertos, ¿no? Más que nada para los jóvenes, lo estoy Es muy diciendo. importante entender que el pecado es hacer lo que yo quiero. Eso es el pecado. Si uno quiere definir el pecado es hacer lo que yo quiero. Amén. Y no lo que Dios quiere. La voluntad de Dios, para entender la voluntad de Dios, o qué es lo que está bien, o qué es lo que está mal, digamos, en el antiguo pacto había una lista de comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, uno puede decir, bueno, robar está mal, mentir está mal, codiciar la mujer de tu prójimo está mal, ¿verdad? Ahora, Jesús dijo, Moisés le dijo ojo por ojo, diente por diente, más yo digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, Amén. oren por los que les roban, les ultrajan y les persiguen, pongan la otra mejilla, caminen la segunda milla. ¿Saben para qué? Para ser hijo de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando uno habla de la gracia, está hablando de algo mucho, pero muchísimo más profunda que la ley. Y muchísimo, pero mucho más dura que la ley. ¿No es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque en la gracia el inocente muere por el culpable. El justo muere por los injustos. ¿No es cierto? Sí, Entonces, sí. vos decís, tenés alguien que cometió un delito contra vos. Hay un culpable y un inocente. ¿Quién tiene que ir a la cárcel? Bueno, cualquiera podría ser claramente decir, el culpable cometió el delito, debería ir a la cárcel. Sin embargo, la justicia de Cristo es que Cristo, siendo inocente, muere por el culpable. Eso Amén. es Cristo. Eso es Cristo en mí. Ese es el Evangelio. Esta es la gran noticia del Evangelio. Nosotros Amén. nunca más volvemos a comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Ese árbol está enroscado a la serpiente. Ese árbol nos va a matar si no nos damos cuenta antes. Amén. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que entender cuando uno dice que está bien, que está mal y en qué momento yo digo, a veces hago lo que yo quiero y a veces busco la voluntad de Dios. No, no, no.
Pecado es hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Amén. No es algo tan sencillo. No, sabe que por ahí había leído un comentario que preguntaban cómo hago para yo ser servidor del Señor y que el Señor no sea servidor mío. Uf. ¿Sí? Me gustó esa frase y creo haberlo escuchado a usted hablar algo así en algún momento. ¿Cómo hace esa persona que preguntó eso? Bueno, es muy importante que Dios no necesita de nuestro servicio y eso es algo que yo no sé qué porcentaje de la iglesia lo puede entender realmente así. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, ¿no es cierto? Y cuando uno agarra Hechos capítulo 17, versículo 24-25, dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, ni puede ser servido, ni honrado por manos de hombre. ¿Por qué? Bueno, puesto porque Él no necesita de nada. O sea, no podemos servirlo como si Él necesitara de algo, puesto que Él es el que da vida, aliento y todas las cosas. ¿No es cierto? Dice, ¿por qué vos me vendrías a ofrecer algo que es mío? O sea, todo es de Dios. ¿No es cierto? Entonces, Pablo dice esto, explicando que tal vez ese Dios que no necesita de nuestro servicio se convierte en todo lo que uno necesita. Y él dice, y yo predico el Evangelio y no tengo de qué jactarme, no tengo de qué gloriarme, porque no lo hago yo, lo hace Dios, porque yo ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Yo no hago la obra, y más vale que no haga la obra, porque si no, en vano trabajan todos los que edifican. Y nada podemos hacer si el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Y entonces él dice, yo predico porque me es impuesta necesidad. Y yo digo, ¿no? ¿Qué cosas hacemos por necesidad? Bueno, por necesidad, por ejemplo, comemos, respiramos, y no respiramos por el sentido del deber. O sea, respiramos porque lo necesitamos para vivir. Cuando nosotros somos engendrados por el Espíritu, cuando nacemos de nuevo, necesitamos predicar porque hay una naturaleza que se manifiesta. Jesús, o sea, el Jeremías y Ezequiel predijo este pacto y dijo que Dios en estos días iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestros corazones para amar lo que Dios ama y desear lo que Dios desea, y que iba a poner su espíritu en nosotros. Amén. Para que nosotros amemos sus mandamientos y sus estatutos y los pongamos por obra, para poder decir, como decía el salmista, tus mandamientos son un deleite para mí. Por eso Juan expresa y decía el Señor también, decía, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y entonces uno puede ver con claridad de que Pablo decía, él le decía a algunos hermanos de Corintio que estaban discutiendo quién había servido más, y él le dice, bueno, yo les quiero explicar, si vamos a hablar de servir, yo serví más que todos ustedes, pero lo que yo les quiero explicar es que yo no fui yo, fue la gracia de Cristo en mí. Y ay de mí, dice, que yo no osaría, ni que estuviera loco de hablar de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio. Esto es muy importante, porque Dios no está buscando gente que le sirva. Dios está buscando gente pequeña, quebrantada, humilde, que Dios puede usar para que Él haga la obra poderosamente en nosotros y a través nuestro para que el mundo crea. Amén. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué necesito yo para que Dios haga la obra y no sea yo quien hace la obra para Dios? Porque esto no solo no es lo mismo, sino que es opuesto. Una cosa es que lo haga yo y otra cosa es que lo haga Dios. Amén. Bueno, necesito morir, tomar la cruz cada día, renunciar a lo que yo quiero. Mirá, yo veo a veces las congregaciones, yo históricamente me crié, me formé en un lugar que me decía, ¿y en qué te gustaría servir a Dios? Ese es uno de los peores ofrecimientos que puede hacer alguien a una persona. Tremendo. Porque si yo hago lo que a mí me gusta, me estoy sirviendo. Pero si yo renuncio a todo lo que a mí me gusta para hacer lo que a Dios le gusta,
entonces estoy entregando mi vida, Amén. ¿verdad? Y entonces es Dios cuando, no importa dónde Él quiera, no importa en qué momento, no importa la dimensión ni el espacio, nosotros cuando fuimos a Cristo morimos. Morimos, estamos muertos. Y Amén. vosotros estáis muertos, Colosenses 3:3. Y entonces, nuestra voluntad ya no es la nuestra, sino la de Él. La mente de Cristo, la cabeza de la iglesia, que es Cristo, es un estado de gobierno. La cabeza le dice a todo el cuerpo lo que tiene que hacer. No hay miembro que tenga voluntad propia. Establece un gobierno y todos los miembros hacen lo que Él quiere, lo que la cabeza dice. ¿Verdad? Así que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ni siquiera le sirvo a Dios en lo que me gusta, sino en lo que Él quiere. Para que Él haga la obra en nosotros y a través nuestro. Amén. Tremendo. A todos los que están ahí, solamente en este sentido de decir, no es lo que a vos te gusta, ya le está volando la cabeza a todos, porque todos, como dice usted, desde que están en una iglesia y nos enseñan, sí, hay que servir al Señor, y uno empieza así, a mí me gustaría hacer esto, y me gustaría el otro, y me gustaría ser músico, y me gustaría ser adorador, y me gustaría ir a predicar a las naciones, pero es lo que le gustaría al Señor. Esa es hermoso, hermoso, hermoso porque... La otra cosa que quiero, la segunda parte de la pregunta de esta chica es ¿cómo no hago para servirme de Dios? Sí. ¿No es cierto? Y eso es tan interesante porque tan fuerte y tan necesario que eso se nos revele, porque la característica fundamental de una oveja es que escucha la voz del pastor y le sigue. Sin embargo, vivimos en medio de un pueblo que permanentemente quiere ser escuchado por Dios. O sea, está al revés, el vector está al revés. Si logramos dar vuelta al vector, vamos a entender muchísimas cosas, se nos van a revelar muchísimas cosas. No es Dios quien tiene que escucharnos, somos nosotros que tenemos que escuchar a Dios. Amén. Entonces, cuando yo escucho a Dios, escucho la directiva de Dios, la guía de Dios, su vara y su callado, ¿no es cierto? Que no me producen queja ni dolor porque soy corregido, sino que me infunden aliento, como dice David, ¿no es cierto? Y entonces, a veces vemos a Dios, cuando oramos, tenemos un monólogo, ¿verdad? O sea, es pedir y agradecer. Y pareciera ser que Dios es alguien que tiene que tomar nota de lo que nosotros le pedimos, para después Él ver de qué manera logra gratificarme o hacerme sentir que soy un hijo escuchado o amado porque hace lo que a mí me gusta. Exacto. Y Dios precisamente vino a librarme de eso, de lo que a mí me gusta, para redimirme y llevarme, transportarme a lo que a Él le gusta. Amén. A su reino inconmovible, a su propia gloria, a la expresión del todo, en toda su plenitud, ¿no es cierto? Y entonces, pero hasta que yo no renuncie a mi vida, hasta que yo no venda todo, no puedo tener el tesoro. Amén. ¿Verdad? Eso es fundamental. Amén, tremendo, pastor. Sabe que yo en realidad, ya faltan 10 minutos, se va a cortar en 10 minutos y todavía quiero quiero que tengamos una pequeña oración. Pero realmente yo me pongo a escucharlo y se pasa volando el tiempo y podríamos estar compartiendo mucho más, pero no quiero quitarle el tiempo hoy. Otro día el Señor nos va a dar la oportunidad, ¿sí? Y algún día nos va a dar la oportunidad de tenerlo en la emisora, invitarlo a la emisora y poder estar charlando un par de horas, ¿sí? Tomando unos mates. ¿Toma mate usted? Sí, sí. Bueno, entonces va a ser más horas, no van a ser 2. Dale. Pero como para ir, bueno, primero agradecerle, ¿no? Todo este tiempo, esta palabra tremenda. Yo sé que impacta a cada uno. Ya no es solo para los jóvenes, ¿sí? No es solo porque mi idea era, no mi idea, sino que había muchos jóvenes pidiendo que esté el pastor Liendo, muchos que lo siguen también por la banda. Entonces yo decía, va a haber muchos jóvenes conectados, pero hay mucha gente y el mensaje siempre es para todos, ¿verdad? Entonces hay muchos con la cabeza volada en este momento y es muy bueno de que el Señor traiga cosas y las instale y desinstale otras, ¿verdad? Como decía antes. Sí, amén. Pero yo le quiero invitar en estos minutitos,
siempre nosotros en cada live, en cada transmisión, sabemos de que hay muchos conectados que son cristianos y puede haber algunos que no son cristianos, que no conocen al Señor, que hoy le estamos contando de algo que no entienden o no vieron o no experimentaron o se las contaron y recién hoy el Señor preparó el momento para que sea este, ¿no? Entonces, les invitamos siempre con una oración a que lo acepten al Señor en su corazón. Sea que haya uno, sea que haya 10, sea que haya 100, sea que después ven el video mañana, pasado, dentro de un mes, el Señor va a tener a alguien preparado ahí para recibir ese mensaje y esa oración y transformar su vida, empezar a transformar la vida de la misma manera que lo hizo con cada uno de nosotros. Como usted decía, es un caminar diario, es un aprendizaje diario, ¿sí? Y el Señor va a hacer obras tremendas en el que lo acepte, pero bueno, no lo va a hacer en un instante. Sí, le va a sacar el peso ese, la mochila, se la va a llevar el Señor y se va a sentir bien, porque todos hemos pasado por eso. Cuando nos entregamos al Señor, parece que se lleva, no parece, se lleva esa mochila y estamos livianitos, pero de ahí empieza el camino más difícil. ¿Cuál es el camino más difícil? Caminar con el Señor, pero con convicción de pecado ahora, ¿no? Entonces es un aprendizaje continuo, como usted decía. Pero le invitamos, si nos quiere dirigir en una pequeña oración, invitando a esa gente a aceptar al Señor en su corazón. Ok, ¿me decís cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Nos queda 6 minutos, 6, 7 minutos. Ok, entonces dame un minuto para poder ayudarte a corregir algo. Dele, sí, totalmente de acuerdo. Cuando nosotros fuimos creados en Dios. Amén. La realidad dominante antes de que todo fuera creado es que Dios resplandecía en su propia gloria. Y cuando Él nos crea en Él, en un estado de gloria, para disfrutar de esa gloria, de esa plenitud, de ese eterno gozo en el cual Dios se manifiesta. Un día el hombre prefirió su propia gloria a la gloria de Dios. Y menospreció la gloria de Dios, desobedeció y fue destituido de su gloria. La manera en que Dios resuelve esto es enviando a su propio Hijo. Y nos revela el misterio de su voluntad, que es reunir todas las cosas de su Hijo para devolvernos a la gloria de la cual habíamos sido destituidos. Por eso, en Colosenses capítulo 1, versículo 26, nos habla de que Cristo en nosotros es el misterio revelado desde siglos y de los siglos y las edades, y es nuestra esperanza de gloria. Es la única esperanza de ser devuelto a la gloria de la cual habíamos sido destituidos. ¿Verdad? Amén. Pero la forma en que lo hace es que nos coloca en su Hijo. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Nos coloca en su Hijo y nos devuelve de nuevo a estar en Dios. Y dice que todo lo que está en su Hijo es lo que Dios acepta. Por eso dice que nosotros somos aceptos en el amado. Es muy importante entender que nadie acepta a Jesús. Es Él que nos hace aceptos por medio de su Hijo. Eso le costó la vida de su propio Hijo. Nadie puede incorporar a Dios, porque Dios no es para nosotros, nosotros somos para Él. ¿Está bien? Y porque fuimos creados en Él, por Él y para Él. Amén. Por eso fuimos creados. Y somos parte del propósito de Dios. Dios nos incluyó en Él, en su propósito eterno. Y la venida de su Hijo que se dio a sí mismo, nos devuelve, nos hace aceptos de nuevo, después de haber sido destituido, nos hace acepto en el amado, o sea, en los que están en su Hijo. Así que todo aquel que vaya a su Hijo, por medio de esa cruz, ¿no es cierto?, Dios le recibe y le da vida, y vida eterna, y vida en abundancia, como un río que brota para vida eterna. Así que todo aquel que quiera ir en pos de Jesús debe abandonar su vida, negarse a sí mismo, tomar la cruz y ir en pos de Él,
porque Él es el tesoro que supera el valor de todos los tesoros, y el que come del pan de vida, que es Cristo, no tendrá hambre, sino que quedará saciado para toda la eternidad. ¿Cierto? Así que yo te invito a orar unos segundos, decir, Señor, yo te ruego por la gente, por cada uno de los que están escuchando. Yo no conozco, pero tú conoces a cada uno, sabes lo que hay en cada uno. Antes de que su pensamiento esté en su cabeza, tú ya los conocías. Te ruego que poderosamente actúes, Señor, y te quiero decir a cada uno de los que están escuchando que no siempre uno tiene la oportunidad de ir a Dios, sino cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando. Por eso el día de salvación es hoy, el momento de salvación es este, y todo aquel que quiera ser recibido por Dios como nuestro Padre eterno y ser devuelto a la plenitud, a la gloria de Dios para tener vida y vida eterna, tiene la oportunidad en este momento de acercarse y de entregar su vida para que Dios lo reciba, lo acepte y se glorifique en él. Y haga nueva todas las cosas, una nueva criatura. Y las cosas viejas ya serán pasadas porque Dios va a hacer absolutamente todo nuevo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, tremendo. Le agradezco muchísimo, muchísimo. Es hermoso toda la reflexión y la enseñanza, ¿verdad? Porque hemos incorporado, ha instalado cosas nuevas. Recién cuando yo decía aceptar al Señor, es un modismo también, porque es una forma de... Es un modismo que nos enseñó la iglesia de esa manera y así lo decimos y va a ser difícil sacar esa palabra de la boca, ¿verdad? Pero le agradezco muchísimo esta conexión, ¿sí? Espero que pueda ser la primera de muchas y podamos contar con usted en otro momento también y para nosotros es un tremendo privilegio. Sé que está con mucho trabajo, mucha actividad. Desde acá le bendecimos, le agradecemos enormemente. Y bueno, me quedó también por ahí contar algo del proyecto, que todavía el disco está por salir, pero bueno, todo eso En el próximo. Es El lo próximo próximo que viene. capítulo. Amén. Sí, Le agradezco muchísimo, Pastor, le bendecimos. Y tengo que apretar un botoncito acá que dice eliminar a Fabián. No es lo que más me gusta hacer, pero hay que apretarlo. Le Bueno, agradezco un muchísimo. abrazo a vos y a todos los que participaron de este vivo. Un abrazo gigante. Tremendo, Pastor. Muchísimas gracias. Gracias. Abrazo grande. Abrazo, bendiciones. Muy bien, acaba de salir el pastor. Sé que pasaron muchísimos mensajes, ¿sí? Si el pastor está conectado, los va a estar leyendo seguramente alguno. Hubo gente conectada de Rosario, de Quilmes, de Nicaragua, de Colombia, de Córdoba, de un montón de lados, ¿sí? Así que bueno, gracias por estar ahí. Les recuerdo que hemos tenido una reprogramación en la grilla de entrevistas y de lives, ¿sí? El live de mañana va a ser con Daniela Galeano y el martes, ¿sí? Vamos a tener a Mary Johan, ¿sí? Que en principio van a estar mañana, van a estar el martes, ¿sí? Ha sido un cambio, hemos llegado a un acuerdo para el cambio, pero ha sido un temita nuestro de organización, ¿sí? Así que el próximo martes los vamos a tener y de paso ellos también van a estar contando alguna información importante de algo que están programando para compartir de adoración, ¿sí? Así que va a estar muy bueno el live de la semana que viene. Y nada, yo les invito a todos a estar conectados. Mañana live con Daniela Galeano. No sé qué va a pasar con el del sábado, si lo vamos a poder hacer o no, pero si no, la semana que viene también vienen sorpresas. Hay algunos mensajes de las personas que ustedes fueron sugiriendo, así que hay cosas lindas que vienen. Bendiciones a todos, van a tener una solicitud de mensajes, espero que nos puedan ayudar a abrir el chat, dice Luna, quedan unos segundos nada más, les bendigo, les amamos, miren esos mensajes, suscríbanse al canal de YouTube de Avivamiento Ferrari, que es nuestra iglesia, ¿sí? Al canal de YouTube de Cielos Abiertos FM 90.1, y nada, que tengan un día súper bendecido mañana, descansen, ¿sí? Y nada, nos vemos mañana 10 de la noche en un próximo A Contra Live. Bendiciones.